López Obrador. Cedo los micrófonos al profe. Un saludo a todas las mujeres, a todos los hombres. Estamos aquí para apoyar la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente en la República, en nuestra nación. Pero también estamos aquí para recordar que hace 9 años en estas tierras y precisamente en este lugar se inició la constitución de la columna, en su momento, Columna Armada General Pedro José Méndez. En su momento. Ahora la llamamos columna cívica porque para poder transitar dentro de los procesos democráticos, pero eso no significa que no seamos una autodefensa. La lucha por la defensa de la vida y la lucha democrática por el poder político van de la mano hoy en día. Defender la vida y defender las decisiones del pueblo hoy en día es una necesidad y van de la mano. En estas tierras se inició la defensa en contra de la invasión, todos lo saben, en contra de la invasión de los criminales. Vinieron a saquearlos, vinieron a secuestrar, vinieron a asesinar, vinieron a extorsionar, vinieron a robar, y este pueblo lo rechazó. Este pueblo se armó y este pueblo lo rechazó. Este pueblo defendió a su pueblo y fue en estos lugares donde se inicia con táctica combativa la defensa de nuestro pueblo. También venimos a recordar aquí aquellos que se nos adelantaron, y que no vieron el nuevo amanecer, que no vieron la presencia de todos ustedes, pero que dieron la vida por nuestro pueblo. Aquí los venimos a recordar a todos y desde esta tribuna les decimos que nunca los traicionaremos, que nunca los olvidaremos y que no son un número más en la historia de nuestro pueblo, que siempre estarán presentes con nosotros y que siempre los llevaremos en nuestro corazón. Nunca vamos a olvidar nuestros muertos nunca mueren, nuestros muertos siempre están presentes. Que no se acabe ni la sed de la venganza, ni la sed de la justicia, ni la nostalgia por ellos. Compañeros, aquí estamos recordando a todos aquellos que se fueron, a los que no vieron el nuevo amanecer, a los que no están aquí presentes, que se nos adelantaron, tan solo eso fue. Pero aquí estamos para la lucha, aquí estamos para defender la cuarta transformación, aquí estamos para luchar porque el pobre no sea más pobre, porque no se criminalice más a nuestras personas, a nuestros luchadores, porque no se criminalice más a nuestros jóvenes. Aquí estamos también para recordar que acaba de terminar un sexenio que dejó sumida a la nación en una crisis no tan solo moral, económica, de seguridad, en una crisis brutal, dejó sumida a nuestra nación. Un gobierno que se fue, que no sirvió para la economía del pueblo. Un gobierno que se fue, que no sirvió para dar 3 comidas. Un gobierno que se fue para no darle techo a sus nacionales. Un gobierno que se fue para aumentar los desempleados, los desocupados. México tiene 54 millones, .5 de población económica activa, pero también tiene 37 millones 100,000 habitantes más que ni estudian ni trabajan, y que esa es la mina de la delincuencia.
¿Cuál es la causa de la delincuencia? ¿Cuál es la causa de la inseguridad? ¿Cuál es la causa de la violencia? La causa es la pobreza. La causa es que no hay trabajo remunerado. La causa es que no hay estudios. La causa es que falta el apoyo para los estudiantes. Hoy Hidalgo ya tiene en su proyecto la construcción y la constitución de una universidad. Nuestro presidente está cumpliendo con sus palabras y en 2 veces que lleva de gobierno ha hecho y ha llevado a cabo lo que no se hicieron en varios sexenios. Para empezar, que el ejército tomó las refinerías, que el ejército tomó petróleos mexicanos, es un acto patriótico. Petróleos mexicanos, óigase bien, una empresa paraestatal que tiene un valor, por decir, de 110,000 millones de dólares, tiene un pasivo de 106,000 millones de dólares. La dejaron en bancarrota, dejaron fierros viejos y la dejaron con piquetes, con tomas, con más de 12,000 tomas del 2010 a la fecha. Pero esas tomas es lo de menos. Lo que saqueaban esos señores por la puerta de las refinerías, salían las pipas y en un momento salieron 1,100 pipas en un solo día. Los de cuello blanco, los guachicoleros de cuello blanco, eran los encargados de distribuir toda la gasolina. Y bueno, como en todo hay clases, esos eran los guachicoleros de cuello blanco, los llamados honestos, los llamados decentes, los que se pasean con el cuello en alto y la frente en alto, porque también tenemos los pobres, que eso les podemos llamar guachicoleros de cuello sucio. Son los fregados, los que no tienen. Tenemos eso. Esos ven pasar la riqueza por los ductos y al no tener más para comer, picotean los ductos. Es como aquel que tiene hambre, que ve pasar una vaca. Esa vaca no es de él, pero la ordeña. Así se estaban ordeñando los ductos en perjuicio de toda la nación. Porque Petróleos Mexicanos es de todos nosotros, todos los presentes aquí y los no presentes y de toda la nación, es Petróleos Mexicanos. Herencia del general Lázaro Cárdenas, como son los 18 millones de hectáreas que repartió el general y que permitió la constitución de ejidos por doquier. Eso nos permitió por años y nos sigue permitiendo que nosotros nos alimentemos. Y como dijo el presidente, si ellos nos han dado de comer los campesinos, es nuestra obligación darles de comer también a ellos. Y vienen las reformas, y vienen los apoyos, y vienen los subsidios a semillas, a fertilizantes, a sistemas de riego, a impulsar a todos los campesinos. Todos los campesinos son una fuerza de trabajo. Eso es la cuarta transformación: a trabajar, a producir, y los jóvenes a estudiar. Que aquel joven que no estudie, que aquel joven que no se atreve, que no trabaje, que no labore, hay que llamarlo, hay que decirle: aquí tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que producir. No puede ser que no hagas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en esta vida hay 2 clases de hombres: los que construyen y los que destruyen. Aquí tenemos que hacer que nuestro pueblo construya, que construya la cuarta transformación. Óigase bien, para bien de todas las mujeres, para bien de la seguridad, que se combata la corrupción, que se pare el saqueo. Petróleos Mexicanos, una empresa de todos los mexicanos, tenemos que rescatarla.
no es menor a lo que hizo el presidente Lázaro Cárdenas, expropiárselas a los consorcios y a los monopolios extranjeros, pero tampoco no es poca cosa. ¿Por qué? ¿Qué nos han dejado? Una empresa en bancarrota de 2.000 o 3.000 millones de dólares, cuando vale 110.000 millones de dólares. ¿Dónde quedaron los otros 106.000? Y todavía así, una calificadora señala que Pemex no es de crédito. ¿Por qué? Porque debes de decir por qué. Porque sexenio tras sexenio, sexenio tras sexenio, Pemex fue saqueada, Pemex fue robada. López Obrador tan solo tiene nuestro presidente 2 veces. Él no es culpable. Él le ha dado un golpe al timón para enderezar, para combatir a todos aquellos que han saqueado la nación. Cuando Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia, México tenía más de 1,000 empresas paraestatales. Ahorita tiene 115, 116 y la mayoría quebradas, fierros viejos, hospitales sin medicinas, todo en la desgracia. 36 años de neoliberalismo. Y bueno, ¿y qué es neoliberalismo? Es la liberación de los mercados, donde transnacionales y nacionales nos hicieron garras, nos saquearon. Entonces, compañeros, presente tenemos que tener todos que nuestra obligación no es invitación, nuestra obligación de todos es apoyar al presidente de la República, es apoyar a la federación, es apoyar el federalismo, es luchar al lado del presidente con el objeto de acabar con esa brecha tan grande que existe entre pobres y ricos, donde el rico gana y cuando gana el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. No se les olvide. Compañeros, aquí está con nosotros líder de las autodefensas, el doctor Mireles. Desde este momento a todos los presentes les hago una propuesta: que lo designemos a él como líder máximo de las autodefensas en nuestra nación. Si todos estamos de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Le entregamos al doctor. ¿Hay alguna propuesta en contra? Entonces, por unanimidad, más de 20,000 almas en el predio Los Chapotes del municipio de Hidalgo, Tamaulipas, lo designamos jefe máximo de las autoridades, de las autodefensas en nuestra nación, en México. Cargo que desde este momento le conferimos para defensa de la patria. El pueblo de México es heredero de grandes transformaciones, de épocas decisivas que transformaron el porvenir de nuestra patria. A cada generación le toca definir su lucha. Primero luchamos por la independencia y la libertad. Después lo hicimos perseverando la república. Más tarde luchamos por la tierra y la justicia social. Una vez más, el pueblo de México abre las puertas a la cuarta transformación, una transformación democrática y pacífica para todas y todos. Hoy iniciamos la cuarta transformación hacia un México más justo, más igualitario, más democrático, donde todas y todos cabemos.
Para que exista una cuarta transformación, existieron 3 anteriores que marcaron grandes avances y construyeron lo bueno que aún tenemos en nuestro país. La primera transformación consistió en quitarnos el yugo de los españoles que por 300 años tenían esclavizado a nuestro país. A ese movimiento se le llamó el Movimiento de Independencia de 1810, llevado a cabo por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, hombre de pensamiento liberal que ofrendió su vida por darnos patria y libertad. Llamado el padre de la patria, Hidalgo no solo luchó por la libertad, sino también por la restitución de la tierra de los campesinos. En 1810 elaboró el primer documento. El cura Hidalgo, el 16 de septiembre de 1810, inicia el movimiento de independencia, enarbolando el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera y emblema de su movimiento. Lo acompañaron Allende, Morelos, Guerrero, Aldama, Jiménez, Abasolo, Matamoros y una mujer muy valerosa, doña Josefa Ortiz de Domínguez. A la muerte de Hidalgo, sigue el movimiento con más fuerza. A Hidalgo lo matan en el primer año de lucha, pero sube a la cabeza del movimiento otro cura, don José María Morelos y Pavón, quien tomó las riendas del movimiento. Y en 1815, 4 años después, también fue sacrificado. Luego siguieron otros insurgentes, como los hermanos Bravo, Galeana. Muchos murieron. Sin embargo, el movimiento de independencia revivió en el sur con el general Vicente Guerrero. Hasta después de 11 años de lucha, un 27 de septiembre de 1821, las fuerzas insurgentes de Guerrero y los realistas de Agustín de Iturbide firmaron el Plan de Iguala con el Tratado de Córdoba, poniendo fin a la lucha de independencia. Fue la primera transformación de nuestro país. En la segunda transformación corresponde a un mexicano de leyes, a un mexicano que amaba su país. Se le nombró Benemérito de las Américas. Su lema fue: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Me refiero a don Benito Juárez García. Benito Juárez fue presidente de México de los años 1858 a 1872. Vivió una época de las más importantes, pero de las más difíciles. La consolidación de la nación como república, y logró reemplazar un sistema semifeudal por un Estado moderno. Juárez marcó un parteaguas en la historia de nuestro México, fundando las bases para un México moderno. Sus disposiciones legislativas que inspiraron la Constitución de 1857 de corte liberal motivaron reacciones de los conservadores. Juárez expidió las leyes de reforma. Su principal objetivo era separar la Iglesia del Estado. También nacionalizó, quitó los bienes a la Iglesia para que fueran repartidos en el pueblo. Elaboró la ley del registro civil, elaboró la ley del matrimonio civil, la libertad de cultos. Esto motivó a los conservadores de esa época, a los delincuentes de cuello blanco de esa época, los motivó para que se lanzaran sobre el presidente Juárez, y fue perseguido por todo el país. A esta lucha se le llamó la Guerra de Reforma o la Guerra de 3 años, pero al final de cuentas, Benito Juárez los derrotó. El país
con dificultades económicas difíciles por la lucha interna que tenían conservadores y liberales. Quedó el país débil. Países como Gran Bretaña, como España, como Francia, le van a cobrar las deudas, porque Benito Juárez había decretado que durante 2 años no se pagarían las deudas porque México no tenía dinero. Ni tardes ni perezosos se vienen las naciones sobre México. El presidente Juárez acepta la deuda y se compromete a pagar en tiempo y forma. Gran Bretaña y Francia y España aceptaron la propuesta, pero Francia no. Inmediatamente descarga sus tropas en nuestro país y va a ser invadido. Juárez tuvo que replegarse porque estaba débil por la lucha que había tenido, pero tomó ánimo y enfrentó a los franceses derrocándolos. Juárez le tocó tiempo difícil, pelear con los internos y pelear contra los extranjeros. Benito Juárez no legó la consolidación de la República restaurada, que significaba la cristalización de las ideas liberales y el periodo de consolidación de la actividad legislativa, el respeto a la Constitución, las leyes de reforma, educación gratuita y laica, la instalación del telégrafo. Esos fueron parte de la herencia que nos dejó Benito Juárez. Esa es la segunda transformación. La tercera transformación va a ser la Revolución Mexicana de 1910. La Revolución Mexicana que se inició el 20 de noviembre de 1910. Este fue un levantamiento contra el presidente Porfirio Díaz y estuvo encabezado por Madero, apóstol de la democracia. El objetivo era terminar con más de 30 años de dictadura que tenía en nuestro país don Porfirio Díaz, de 1876 a 1911. El movimiento lo encabeza Madero, con Villa por el norte y Zapata por el sur. En 1911 hay nuevas elecciones y Madero va a suplir a don Porfirio Díaz. Pero no falta la envidia, no falta quien no lo quería en el poder. Victoriano Huerta en 1913 va a dar un golpe de estado, matando a Madero y a Pino Suárez. Pronto el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, se va a armar de nuevo con Villa, con Zapata, y van a combatir al traidor de Victoriano Huerta, que fue derrocado. Al final de cuentas, México triunfa. Es presidente de nuestro país Venustiano Carranza y va a elaborar la Constitución de 1917, la Carta Magna que rige la vida de todos los mexicanos, una Constitución que tiene 136 artículos y que están plasmados todos los derechos de los mexicanos. ¿Qué nos dejó la revolución? Le quitó las tierras a los hacendados, se repartió entre los campesinos, nos dejó una Constitución, nos dejó la construcción del ejido para defender los derechos de los campesinos, nos dejó la Secretaría de Educación Pública, nos dejó el banco, nos dejó todo lo que tenemos en la actualidad. ¿Y qué ha pasado, amigos y amigas, en la actualidad? Estamos gozando lo que estas revoluciones, estas transformaciones nos dejaron, y últimamente los presidentes de la República salientes han saqueado a nuestro país, lo han dejado en bancarrota. Lejos de aportar algo, han aportado a sus bolsillos los delincuentes de cuello blanco. Muchas gracias. Como dice el profe, nos bolsearon
Sí, nos bolsearon. Habla de la Constitución del 17, ¿sí? Con más de 600 reformas. Lo que era un legado de derechos para todo el pueblo, lo fueron restringiendo. ¿Para qué? Para que el pueblo no se defendiese, para que el pueblo empobreciera más. Y es sobre todo de 1982, en 6 gobiernos, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, cuando se aplica el neoliberalismo, la liberación de los mercados, y se empieza a empobrecer más. Los ejidos empiezan a perder ejidatarios. Hoy vemos un ejido sin ejidatarios. Los jóvenes se van a la ciudad, miran a los Estados Unidos o se van a la delincuencia. Eso es lo que el presidente López Obrador va a recuperar para la nación. Entregaron en 36 años la nación, lo que nos legó una revolución, no la entregaron gobiernos traidores. Y el 17 de enero, el Congreso de la Ciudad de México acordó por unanimidad de la Ciudad de México que se juzgara por traición a Vicente Fox, a Calderón y a Peña Nieto por el saqueo tan bárbaro que habían hecho de petróleos mexicanos. El Congreso lo aprobó. Ahí vienen a sentarse al banquillo de los acusados y a rendir cuentas, por no decirles otra cosa. Ahí vienen. Le cedo la palabra aquí a un compañero que hace días fue agredido por los que antes fueron defensores y se convirtieron en delincuentes, se convirtieron en criminales, cobrando piso, secuestrando, asesinando, como asesinaron a gente buena. Escaramuzas de la espiral de violencia que tenemos en toda la nación y que tenemos que estarlos combatiendo. Aquí está el compañero, quiero que dirija sus palabras a todos. ¿Por qué? Porque si bien fue herido, le dije, mira, las balas de la traición no hacen daño, y en la vida no se muere varias veces, nomás se muere una vez, y tú eres ejemplo para seguir para adelante. Así es de que dé unas palabras, compañero, porque las balas de la traición no matan a nadie. Siempre seguiremos adelante. Muchas gracias, profe. Saludo con respeto a las autoridades del presidio. En México hemos vivido 2 sexenios que han sumido a la nación en una crisis de inseguridad. Convirtieron a nuestra patria en un cementerio. Miles y miles de desaparecidos, miles de secuestrados y miles de asesinados. La violencia en Tamaulipas nos ha traído el deshonroso primer lugar en desaparecidos, con más de 7,000 desaparecidos. Eso sin contar la lista negra en la terrorífica travesía a los Estados Unidos. La violencia en Hidalgo y la región ha tenido su cuota de homicidios y desaparecidos. ¿Cómo olvidar la horda de criminales que azotaron nuestra región y nos arrebataron padres, madres, hijos e hijas sin una tumba a quien llorar? Gracias a los gobiernos de Eugenia Hernández y Egidio Torres, en Hidalgo, nuestro pueblo, no escapamos a la violencia que se vive en toda esta nación. Pero esta violencia existe en personas que en tiempos pasados fueron compañeros y al paso del tiempo se convirtieron en asesinos. A esa gavilla
de criminales que cambiaron las reglas morales por reglas criminales. Las balas de los asesinos difícilmente causan daño, pues son disparadas con miedo y cobardía. Son balas que no matan. Al contrario, nos dan más fuerza para seguir luchando en contra de los criminales descarados y sin principios que se refugian en la cobardía. Escondidos están en las faldas de las mujeres. Nuestra tarea es llevar a cabo la defensa, que es un derecho natural, en contra de los enemigos de la vida, de la familia y la propiedad. Seguir luchando mientras llega la seguridad del nuevo gobierno. Sí, mientras llega la Guardia Nacional. Quien apuesta a la violencia y acaba con la vida son enemigos de la Cuarta Transformación, pues no quieren la paz. Son enemigos del pueblo y enemigos de la Federación. Por nuestra parte, seguiremos luchando, defendiendo la vida y porque la Cuarta Transformación se lleve a cabo. ¡Libertad a los presos políticos! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva la democracia! El presente hoy es de lucha y la victoria es nuestra. Unidos venceremos. Muchas gracias. Que los bendiga y los cubra con su manto nuestra milagrosa Virgen del Chorrito. Como quiera que no se les ponga enfrente. Toma tus medidas, toma. Dispara primero. Con nosotros, siguiendo con esta asamblea, que ya tomamos un acuerdo, le concedo la palabra a un compañero que ya estuvo con nosotros la ocasión pasada. Todo es con decir todo lo que nos pasó en los sexenios pasados y decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy tenemos un nuevo gobierno, hoy lo encabeza un hombre honesto, un hombre decente, que ya lleva varios logros, que son esos logros y ha dado a él mayor aceptación dentro de toda la población. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la tarea de todos nosotros? La tarea de todos nosotros, la tarea de Tamaulipas, de México, de todas partes, es sacar a la gente a la calle, manifestarnos todos en apoyo a nuestro presidente. Los campos están bien definidos: conservadores contra liberales, reaccionarios contra revolucionarios. Vamos con la revolución de la Cuarta Transformación, vamos con el cambio de régimen y vamos al lado de nuestro presidente para acabar con la desigualdad brutal que tenemos, con la corrupción tan tremenda que tenemos y con la impunidad que existe en México. Le cedo la palabra al compañero Ernesto Villarreal. Después de esa recapitulación histórica tan acertada y tan precisa que hiciera el señor alcalde de este municipio, y ante la engalanura de esta actividad política que encabeza el recién designado por este pueblo y por estas comunidades jefe máximo de esta patria de las autodefensas, que es una distinción extraordinaria no solamente por el nombramiento mismo, sino por su calidad moral, sus credenciales que históricamente ya forman parte del desarrollo de esta patria, nos dan el aval, la fuerza, sobre todo la convicción de que el camino recorrido hasta ahora por esta organización ciudadana es el camino adecuado, no solamente para la autodefensa como tal, sino para la superación y la mejoría de los proyectos sociales que toda comunidad y todo pueblo debe de tener. Alguien ha dicho grosera y miserablemente, en el afán de dividir al país,
que López Obrador ha sacado ahora a la patria en un escenario confrontado. ¿Qué le ha hecho de este país a los buenos y a los malos? ¿Qué le ha hecho en este país y que ha creado las clases sociales para dividir esta patria? Nada más falso que eso. Las clases sociales siempre han existido en México a país de la instauración del sistema capitalista. Y ese propósito fundamental del nuevo gobierno, resarcir la recuperación, la reivindicación y los derechos que los últimos gobiernos han mutilado a la población. Si bien es cierto que la Constitución Política de México de 1917 constaba originalmente con 136 artículos, no solo se refería a los derechos individuales, a las garantías individuales. Algunas de estas se han reforzado con la instauración de los derechos humanos. Pero los gobiernos del PRI, que saquearon, que se acabaron, que aniquilaron la economía boyante de este país, han mutilado todos los derechos sociales que contiene o contenía la Constitución mexicana. El proyecto y el camino de los liberales era aniquilar las conquistas de la revolución. Por eso cada vez una asignación o recursos económicos en menor medida para orientar a que la educación deje de ser laica y libre, deje de ser gratuita, para privatizarla y mejorar las condiciones de los ancestrales economistas y capitalistas de este país. Pero el proyecto neoliberal no solamente va encaminado a aniquilar la educación, va también orientado a acabar de tajo con el derecho social de la salud, que es prioritaria para toda la comunidad viviente. ¿Qué proyecto político ofrece López Obrador? No ofrece un cambio de sistema político prevaleciente hasta ahora, pero sí ofrece una transformación en las estructuras económicas, políticas, sociales, educativas, culturales, en el ánimo de crear políticas públicas que mejoren y reivindiquen las condiciones de vida de los mexicanos. Tamaulipas no es una parte diferente de México. Lo que aquí se está dando en Tamaulipas se conoce en todo el país. Hoy se refuerza, se vigoriza, se enaltece el movimiento de Tamaulipas desde la comunidad de esta región, con la presencia del jefe máximo de las comunidades de las autodefensas, el doctor Mireles. Se sabe en México que hay un proyecto de transformación y miles de mexicanos estamos empeñados en solidarizarnos en todos los aspectos necesarios para que esa recuperación política, económica y social y educativa sea efectiva. Pero también entendamos que López Obrador enfrenta resistencias. Los capitalistas acendrados, los medios de comunicación, la alta jerarquía católica, los intereses extranjeros están empeñados en frenar el gobierno de López Obrador. Pero López Obrador tiene un aliado indestructible, un aliado que siempre será honesto en sus convicciones. Y ese aliado es el pueblo mexicano, del que Tamaulipas forma parte y que histórica ha estado siempre en la revolución, en la reforma y fundamentalmente en la independencia de México. A estas alturas, con la información que en todo México tenemos, nomás un mal nacido, nomás un mal mexicano no puede estar en favor de la mejoría de la nación nuestra. Mejorar la vida de los campesinos, mejorar las condiciones de vida de la clase media citadina, mejorar las condiciones de las instituciones académicas públicas, mejorar la salud, hacer de México nuevamente un país boyante, floreciente, transformador, con energía en todas las dimensiones para darle una nueva visión a este mundo, a este país que históricamente tiene el derecho de vivir con las mejores pretensiones de cualquier otro país del mundo. Insisto en que la dificultad o el riesgo que tiene López Obrador, este presidente que se ha ganado a pulso el apoyo del pueblo, no por votos fraudulentos, no por la influencia de la prensa, no por la influencia de los intereses extranjeros, porque el pueblo de México y Tamaulipas en particular, como en Michoacán y en Veracruz y en Sinaloa, en el DF, en Nuevo León, han entendido la honestidad, la moralidad,
la convicción, la entrega absoluta de López Mateos, de López Obrador a esta patria. Así como se dijo que Juárez hizo un peregrinar intenso, desgastante, para defender la República y que tuvo que enfrentar intereses de diversa naturaleza, López Obrador va a enfrentarlos y nos está enfrentando. Pero él tiene la convicción y nosotros la obligación de defender el proyecto de López Obrador, de defender el proyecto de la Cuarta Transformación, porque de no serlo así, estaríamos traicionando a nuestro pueblo. No apoyar la Cuarta Transformación es no reconocer el mérito histórico e indiscutible de Lázaro Cárdenas del Río. No reconocer la Cuarta Transformación es negar el aporte importante que hicieron Pancho Villa y Emiliano Zapata. No reconocer la Cuarta Transformación es negar nuestro origen democrático de independencia cuando nos desvinculamos de la oprobiosa dominación de los españoles. Pero no basta dar el apoyo a López Obrador y no basta ser partidarios del proyecto de López Obrador. Tenemos que estar vigilantes para que los diputados y senadores elaboren las leyes necesarias para restituir el Estado de Derecho quebrantado, el Estado de Derecho deshecho por la burguesía y los interesados en mantener en la opresión a este pueblo. Es necesario que las leyes nuevas tengan de igual forma ese contenido social que se ha venido perdiendo. La Cuarta Transformación implica no solamente que haya saneamiento en las finanzas. La Cuarta Transformación no es solamente una ética política administrativa. La Cuarta Transformación implica un cambio de fondo en este país. Como dijo el profe, que los ricos no sean más ricos y que los pobres no sean más pobres. Tratar de igualar las condiciones económicas para que haya mayor libertad, mayor posibilidad de justicia social, para evitar la criminalidad, para incrementar la producción y para que México siga siendo, entre otras muchas cosas, el líder político de América Latina en contra de los aviesos intereses del norteamericano y de todos los extranjeros que nos han vapuleado durante siglos a este país. Estar en este escenario sin duda que representa la posibilidad de retomar la formación política que muchos de ustedes y nosotros tuvimos desde jóvenes. El escenario político en México es otro a partir de López Obrador. Pero ese escenario que es de aplauso y de reconocimiento implica también el compromiso, no solo de actuar en favor de López Obrador en actos masivos, sino también individualmente, en el diálogo, en la conversación, en la charla con la familia, con los vecinos, con los trabajadores, con los correligionarios de una fe cualquiera. Tratar de convencer a la población de que hay acechos, de que hay peligros y que hay que estar en favor de López Obrador, porque es la garantía, la única garantía de la Cuarta Transformación. Mexicanos, de una vez sepámoslo, si México sucumbe en esta lucha, en este esfuerzo, en este proyecto de cambiar el país, van a ganar los extranjeros, van a ganar los que han tenido a México pisoteados, los que siempre pretenden multimillonarias ganancias, aunque el pueblo se esté muriendo de hambre. No lo permitamos. Apoyemos a López Obrador en todos sus proyectos políticos. Exijamos a los diputados las leyes más consecuentes con esta transformación. Y veamos de una vez por todas, si algo debe cambiar en este país, López Obrador ya lo está haciendo. Sanear las finanzas, en los salarios desproporcionados, increíblemente desproporcionados de los magistrados de la Suprema Corte, de su propio gabinete, de los propios diputados. Ya se advierte la inercia en distintos espacios de administración. Se habla de un saneamiento, se habla de una discreción administrativa. Es el primer paso para conseguir entonces una política de austeridad que se transforma en prosperidad para la población. Ya no habrá derroches de los altos funcionarios y obviamente estamos empeñados en que se insista fundamentalmente en la capacitación, en la educación, en la orientación. Solamente un pueblo educado puede tener acceso a una información política. También tenemos que combatir a los medios de comunicación
que todavía tienen muchas plumas mercenarias que a cambio de unos cuantos pesos denostan, vituperan, injurian, transgreden, malinforman a la población, porque ellos están acostumbrados a ser paleros de los gobiernos anteriores. Por eso decimos claramente, ante el nuevo escenario no hay más que una doble alternativa: o permitimos y ayudamos y reforzamos el esfuerzo de López Obrador, nuestro presidente de la República, para reivindicar la cuarta transformación, o nos sujetamos al regreso de las políticas nefastas, dañinas y perniciosas que tuvieron en la ignominia, en la ignorancia, en la insalubridad y en la miseria al pueblo de México. Por eso decimos: ¡viva la cuarta transformación en México! ¡Viva López Obrador! ¡Viva las autodefensas de toda la República! ¡Viva las comunidades que en este momento están representadas! ¡Viva la lucha de clases! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva México! ¡Viva México! Como dice el compañero, o cabreteamos o nos ahorcamos. Sí. Y en duda es corredizo, no es de caballo. Así de que aquí no nos queda otra cosa más que atorarle. Toca que haga uso de la palabra a la persona que todos hemos designado como jefe máximo de las autodefensas. Tiene la palabra el doctor Mireles. Buenas tardes a todos, pueblo de Tamaulipas. Antes que nada, quiero informarles que el ejemplo a seguir por nosotros los michoacanos del proyecto de autodefensas nació en este estado, nació en este distrito, nació en el pueblo de San Fernando, con don Alejo Garza Tamés, aquel ranchero que perdió la vida antes que perder la dignidad. Mi respeto y mi reconocimiento para ese gran señor. Obviamente, el primer grupo de autodefensas que siguió a este suceso fue la Guardia de Autodefensas Civiles, constituido como general Pedro Méndez. Ya lo dijo nuestro venerable maestro, fue circunstancial, pero sirvió para que el pueblo se uniera para la defensa de sus derechos. En nuestro caso, nos tuvimos que armar, nos tuvimos que levantar en armas ante 12 años de total abandono de las autoridades municipales, de total abandono de las autoridades del Estado y del total abandono de las autoridades federales y militares. Durante 12 años presentamos denuncias todos los días contra los secuestros, los asesinatos, las violaciones y las extorsiones en nuestros pueblos. En 12 años no hubo un solo detenido. Y lo más gacho que sentíamos los habitantes es que los veíamos desayunar, almorzar y comer juntos. A los secuestradores, a los que descuartizaban a nuestra familia con las autoridades del lugar. Eso hizo que un 24 de febrero del 2013 empezáramos una guerra. Económicamente nada más pensábamos en liberar nuestros pueblos. Soy originario de Tepalcatepec, orgullosamente campesino, orgullosamente ganadero, orgullosamente universitario, pero michoacano de todo corazón. Era el director del hospital. Nada más en los meses de octubre y noviembre del 2012 me tocó atender niñas de 10 y 11 años de edad de parto, embarazadas. Como médicos les hacemos la historia clínica. ¿Quién es el papá? Nunca supieron. Les llegaban de 10 a 12 encapuchados y las violaban delante de sus padres
delante de sus hermanos, en el mismo comedor de su casa. Y si el padre protestaba o gritaba, lo asesinaba. Y si un hermano gritaba, lo asesinaba. Se habían apoderado total y absolutamente de nuestras vidas, de nuestra propiedad, de nuestra productividad. Al menos en 3 ocasiones me tocó ver cómo, saliendo una hermosa quinceañera de la iglesia, la agarraban del copete y la aventaban atrás de una camioneta como cualquier animalito. La encontrábamos toda descuartizada 3 o 4 días después, entre las parcelas, entre las barrancas. Les decíamos a las autoridades y se burlaban de nosotros. Yo personalmente presentaba a los familiares, porque en un pueblo chico todos somos familiares, todos somos parientes. El que no es nuestro sobrino es nuestro ahijado, nuestro compadre, nuestro tío, nuestro hermano, nuestros abuelos o nuestros nietos, pero todos somos familia. Yo convencía, creyendo en las instituciones de gobierno, convencí a mis primos de presentar las denuncias ante los ataques de sus hijas, contra sus hijas. Y en una oficina de 2 metros por 2,5 nada más estaba el Ministerio Público y mi primo presentando la denuncia y yo como testigo. En lo que llegábamos a la casa de mi primo, nos hallábamos la denuncia hecha pedazos en el suelo, en la puerta de su casa. Y en la puerta, en el frente, un mensaje que decía: si no se van a las 7 en punto de la mañana, les vamos a cortar la cabeza a toda la familia. Hay una cruz que era negra a la entrada del municipio. Ahí colgaban las cabezas de todos los que no les hacían caso. Pero no había una autoridad que nos hiciera caso. Yo personalmente presenté denuncias ante los militares que estaban ahí. Presenté denuncias ante los ministerios públicos federales. Presenté denuncias más graves. Cuando asesinan a mi madre en el segundo secuestro de mi hermana, la más chica, por tratar de impedirlo, asesinan a mi madre y un primo hermano mío. Le hablé al gobernador del estado y le dije: oye, hagan algo, está pasando esto. La respuesta de esta autoridad fue muy simple: recuerda que solamente soy un civil ocupando un puesto de gobierno y no puedo hacer nada por ti. Haz lo que quieras. Y ya saben que sí hice lo que quise. En 3 semanas ya habíamos eliminado a todos los criminales de ese cártel en 36 municipios. No es lo correcto. Soy médico cirujano, soy humanista, soy respetuoso de la ley, pero no nos dejaron otro camino. Admiro muchísimo el valor que tuvieron los hombres y mujeres de esta región hace 9 años. Repito, nosotros nos levantamos en armas hace 6 años. Ustedes fueron el ejemplo para nosotros. A eso nos da mucho valor a nosotros. Nos dio mucho ánimo. Allá en el sur solamente llegan las noticias malas del estado de Tamaulipas. Nunca hubiera creído que iba a estar en una reunión con más de 20,000 gente. Todos autodefensa. Lo digo de corazón. Esta situación, mi presencia el día de hoy aquí va a recorrer toda la nación. Cuando me meten a la cárcel, yo tenía autodefensas en 20 estados de la República. Ya había creado el Frente Nacional de Autodefensa. Cuando salgo de la prisión, me dice uno de mis generales, el general Gallardo: doctor, nada más nos quedan autodefensas en 17 estados. Hoy, orgullosamente lo digo, ya son 28 estados de la República, de los cuales mi hermano mayor es el estado de Tamaulipas. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Sigo viendo que siguen activos como autodefensas, con los mejores hombres y las mujeres más valientes
que tienen en esta región. He tenido la oportunidad de convivir con la diputada Noemí Estrella, una mujer de gran valor, que sufrió mucho para estar donde está y va a seguir sufriendo para conservar la unidad de todos ustedes. He conocido también a un gran señor dedicado a las letras, rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, a mi amigo Francisco Chavira, que fue el que me abrió las puertas